no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Me llamo José Manuel Anguiano Fernández, vengo de un pueblo de la costa de Granada, tengo 42 años y vivimos en un cortijo con mi familia y he venido para dar un testimonio de la misericordia de Dios, contar mi proceso y por eso también os doy las gracias por el esfuerzo que habéis hecho por acogerme para poder dar este testimonio. Y por un lado ha sido un proceso de búsqueda desde un ateísmo radical y sobre todo la parte a lo mejor más importante realmente es el encuentro que tuve con el Dios vivo en la Eucaristía, y tengo que contar eso que me ha pasado porque eso no es una experiencia solo para mí. Entonces eso sí que quería que se conociera, más que mi testimonio de lo que está pasando en mi vida. Yo a partir de la adolescencia empecé a separarme totalmente de Dios. Creo que uno de los motivos era por mi soberbia. Yo confiaba mucho en mi razón, en mi lógica. Empezaron a llegarme nuevas ideas de filosofía, ideología, etc. Y luego también, claro, me separaba el pecado, que es lo que te separa más de Dios. Y entonces entré en una dinámica que lo que hacía era separarme más y más, con mucha seguridad en mí mismo. Entonces empecé a construirme una realidad, una cosmovisión y una vida conforme a lo que yo pensaba, y lo que normalmente no entendía lo rechazaba. Entonces, claro, hay cosas que no puedes entender de Dios y eso ya pues es mala señal. No puedes acercarte a Él así. Y bueno, estuve construyendo mi vida y estaba en un punto, en principio, pues maravilloso porque tenía todo lo que yo deseaba. Yo quería vivir en el campo y estaba viviendo en el campo, tenía una mujer maravillosa, unos niños espléndidos, todos con salud, no teníamos problemas de dinero. Yo estaba muy tranquilo con mi idea, con mi ateísmo, no tenía miedo a la muerte, creía que se acababa todo y se acabó y no tenía ningún problema. Pero notaba que había algo que no terminaba de llenarme. Esa vida, que estaba perfectamente con mis normas, con mis reglas, etc., no me daban esa plenitud. Y eso realmente era un pequeño fastidio para mí porque era como, tenía que reconocer que todo mi plan, incluso llevándolo a cabo a la perfección, no funcionaba. Y luego, lo que me pasó también es que formándome en materias diversas, incluso por ejemplo desde lo que he estudiado yo en la universidad, que una carrera que hice fue Historia y Ciencia de la Música, pues cuando empiezas a estudiar en profundidad o empiezas a formarte no con medios rápidos, con Twitter y cosas de 140 minutos, sino que a lo mejor estás escuchando a un catedrático o leyendo, pues te das cuenta que muchos de los conceptos que tienes en tu cabeza están equivocados. Además me iba encontrando que también se llevan muchos años también haciendo no solo control de masa, sino estudios de psicología para poder, bueno, desde llevar países a empresas, a muchas cosas. Y entonces hubo un momento en mi vida que, gracias a la mentira, a ver tantas mentiras, errores, pues me planteé hasta qué punto yo tenía esos errores en la cabeza. ¿Qué mentiras, que ya no eran errores, sino que era un error deliberado para que yo me lo creyera, podría tener yo? Y entonces eso me exigía un grado un poco más de humildad de la que tenía, porque yo intentaba ser coherente con mis principios, con mis ideas, y tendría que, al reconocer que me equivocaba, tenía que reconocer también que había actuado mal conforme a esa idea, y podía haber bueno, pues discutido, obrado hacia la gente, etcétera, equivocándome. Yo realmente pensaba que todas las religiones eran iguales, que eran engañabobos,
y creía que era, pues sobre todo muchas veces basado en ignorancia. Estas ideas que yo tenía en la cabeza, que parecían mías, pues son muchos prejuicios que te dicen, te van diciendo, te suenan bien, normalmente te hacen sentirte mejor y te acompañan en tu soberbia, porque no te dicen, mira, es que la gente creía antes estas cosas porque eran más tontos que tú, sabían menos que tú, ¿no? Si te hubieran dicho, eran mucho más inteligentes, mucho más sabios que tú, a lo mejor ese argumento no lo aceptas con esa rapidez, pero también con, bueno, porque tenemos también tanta cantidad de información que es imposible ir a fuentes primarias a corroborar todo, es imposible, entonces al final tienes que creerte cosas. Y también ese es uno de los primeros pasos, darme cuenta de que yo realmente desde mi ateísmo tenía fe, y la fe, porque tienes que tener confianza y creer en, ya sea un libro de texto, ya sea un profesor, ya sea otras personas, ya sea un estudio científico. Tienes que creer que esas personas han hecho el estudio científico sin falsear los resultados, que no hay otro tipo de intereses detrás, etcétera, etcétera. Al final tienes que creer y poner confianza. Y eso es tener fe, en Dios también. No es una fe ciega. Fe ciega es otra cosa, y yo tenía fe ciega en ciertas cosas, como puede ser a lo mejor en la ciencia. Era una fe ciega que no cuestionaba siquiera. Y entonces empecé a darme cuenta también que había ciertas, principios científicos, ciertos temas incluso, aunque no fueran científicos, fueran sociológicos, que no se podía hablar de ellos. Eran más difíciles de hablar o de cuestionar que un dogma de fe. Y eso también me chirriaba un poquito, y entonces empecé a buscar a ver hasta qué punto yo tenía ideas que fueran mentiras en mi cabeza. No solo errores, sino hasta mentiras. Entonces me propuse desaprender, intentar partir de cero y que todo con lo que yo me construyera mi realidad fuera con conocimiento directo mío. Y eso exige pues, mucho tiempo, esfuerzo, y es difícil porque vas muchísimo más lento. O sea, tienes que corroborar cada cosa que quieres creer. En el campo para mí era más fácil porque no me mentían los árboles, pero las cosas que iba conociendo del campo, por ejemplo, lo podía ir haciendo por conocimiento directo. Eso te ayuda también a no prejuzgar a la gente, es un buen ejercicio, pero es difícil, es muy difícil. Yo todo este proceso lo iba haciendo solo, lo iba viviendo solo, y fue durante bastantes meses. Entonces cuando yo empecé de cero, quise escuchar también, escuchaba a los filósofos, quise escuchar todas las opiniones de cualquier tipo de cosmovisión que hubiera en el mundo, otras religiones, otros momentos, cualquier cosa. Y empecé a abrirme a la idea de que pudiera existir Dios. Lo primero fue porque yo estaba muy tranquilo en mi ateísmo, porque pensaba que yo no tenía por qué demostrar que Dios no existía. Y me di cuenta, a través también de un filósofo protestante, que cuando tú afirmas algo, ya sea en positivo o en negativo, tú tienes la carga de la prueba, y que un negativo sí se puede demostrar. Yo ahora mismo podría demostrar que no tengo 3 brazos, o en cualquier juicio, para poder demostrar que eres inocente de una acusación, tú tienes que tener la posibilidad. Si no es que los jueces no tendrían trabajo, y si ellos dijeran también lo que yo no veo no lo creo, no podrían tampoco trabajar. Tampoco creo que, yo en general, pero yo hay cosas que creía que eran, y sigo creyendo, que son verdad o son mentiras, y no necesito ciertas pruebas empíricas, porque además no puedo llegar a la verdad solo con eso. Hay cosas que no puedes saber. Yo no puedo saber a lo mejor si mi padre, porque no sé, si estuvo trabajando en Inglaterra, porque no tengo una prueba empírica, pero puedo saber si es verdad a través con otros medios. Entonces decidí buscar la verdad hasta donde me llevara, y el último sitio al que yo quería llegar, por mis prejuicios, era el catolicismo. Entonces, conforme yo iba buscando, iba encontrándome el cristianismo y el catolicismo en muchas áreas, y cuando me lo iba encontrando, como yo no quería llegar ahí, me iba a buscar en otra área, iba a buscar otra cosa, y lo iba rechazando. Entonces llegó un momento en el que estaba yo en un agnosticismo, que pensaba que podría haber un Dios todopoderoso,
un Dios que fuera el origen y la causa del universo, de la vida. Veía, no solo ya por teorías científicas y filosóficas, pero podía ser, pero decía, esto a lo mejor yo no soy capaz nunca de dar con la respuesta, saber si lo puedo conocer. Y en ese momento todo esto era muy privado, lo hacía yo solo, yo no hablaba con mi familia, no hablaba con nadie. Pues mi hija me vino un día y me dijo, papá, quiero hacer la primera comunión. Y claro, era muy raro porque yo no alentaba eso. Mi mujer, que se había criado como protestante, la primera comunión no se hace allí, y también estaba muy lejos de la fe, no se vivía en casa, y las niñas de su clase llevaban ya un año y medio en las catequesis y no había ningún interés. Pero como ahí estaba yo con la duda, pues le dije, bueno, yo no voy a ser quien te lo quite porque no sé si es verdad o no, pero tiene que ser por fe, porque tú te lo creas, de verdad, porque no va a haber ni fiesta ni regalo. Pues yo pensaba, no me voy a gastar dinero en esto. Y mi hija me dijo, sí, vale, sin problema. Eso ya me descolocó un poquito, porque digo, esto no sé dónde viene, pero bueno. Así que fui a la iglesia a hablar con el sacerdote, que no me había visto nunca. Éramos además bastante nuevos en el pueblo, y le expliqué un poquito la situación, y él me dijo que sin problema, me atendió muy bien, que podía asistir a la niña a las catequesis. Y cuando yo me fui ese día a mi casa, después de hablar con el sacerdote, que llevaba mucho tiempo sin pensar en una iglesia, pues esas cosas a las que yo me reía y veía con cierto hasta desprecio, ¿no? Eso de las llamadas que pueda tener alguien, las llamadas de Dios, o esos impulsos, ese tipo de cosas, que como no me lo pueden demostrar a mí, pues como yo quería, pues me reía un poco de eso. Pues de repente cuando llego a mi casa, sin yo creer si existe Dios o no, todavía no lo tengo claro, y mucho menos el que se habla en la Iglesia Católica, pues tiene un impulso súper poderoso en mí que me movía, tengo que confesarme, me tengo que confesarme. Yo llevaba, no sé, pues yo hice la comunión y estaba en un colegio católico, pero llevaría, no sé, 30 años a lo mejor sin confesarme. Y tengo que ir. Entonces fui a llevar a mi hija a las catequesis que empezaba, y cuando la llevé le dije, sacerdote, mire, que quisiera confesarme. Y me dijo que vale, claro, sin problema. Y entonces en esa confesión, pues me vine abajo, empecé a llorar. Creo que empecé diciendo he hecho de todo, porque no llevaba una confesión preparada, es que era un impulso que me llevaba, que tengo que hacerlo, y no sabía por qué. Y empecé a llorar, y empecé, no sé, a contar, pues, así un poco por encima todo. Y entonces yo sentí en ese momento que me estaban perdonando físicamente, una cosa que no puedo explicar como lo que sentí, porque es que es muy difícil, no tengo palabras para eso, pero lo sentí y lo sabía. Claro, me hizo sentir por un lado muy bien, pero desconcertado totalmente, porque digo, ¿esto qué es? Entonces me fui para mi casa después con mi hija, y tengo un segundo impulso, tengo que ir a misa. Y aproveché y a mi hija, oye, ya que vas a hacer la comunión, ¿por qué no vamos a misa? Bien, vamos a misa, te llevo yo, pero quería ir yo porque es que tengo que ir a misa, pero no sabía ni cómo contar lo que quería ir a misa. Así que el domingo siguiente fuimos a misa, y esa misa en concreto me pasó una cosa que no me ha vuelto a pasar nunca, y es que simplemente al entrar en el retablo, los cuadros, las figuras, de repente tenían un sentido que yo no veía normalmente. Empecé como a entenderlo, la profundidad que tenían un poco. Y empieza la misa, y empieza la liturgia de la palabra, y todas las formulitas, sobre todo la palabra de Dios, empezaron a retumbarme en la cabeza de una forma también como con reverberaciones, una cosa muy rara que no puedo explicar, pero en el que yo estaba viendo que era verdad. Y entonces, como lleva mucho tiempo en búsqueda de la verdad, estaba pletórico, estaba en el banco, quieto, callado en silencio, pero por dentro estaba saltando de alegría, porque está diciendo, es que es verdad, es eso, esa es la verdad, que lo estoy viendo, lo estoy diciendo, cada palabra, hasta donde llegaba.
diciendo como eso, lo que estás diciendo ahora mismo es lo mejor que se puede decir ahora mismo en el universo, eso es así, que es lo que hay siempre en cada misa, pero ese día lo tuve muy, muy claro. Y como me acababa de confesar, estaba en misa, pues fui a comulgar. Y sin poder usar ese argumento que se usa muchas veces de la autosugestión para ciertas cosas, porque yo había ido a misa, había comulgado muchas veces y nunca me había sentido nada especial, pues fui a comulgar. Y cuando el sacerdote puso la hostia consagrada en mi lengua, pues de repente, del pecho hacia arriba, noté una explosión de amor, de calor físico, que es que tampoco se puede, porque como no lo siente normalmente, no sabe bien cómo describirlo, que me hizo empezar a llorar y a llorar. Y me volví para el banco y mi hija preocupada, papá, ¿qué te pasa? Claro, nunca la llevo a mí, estoy ahí llorando, digo, tranquila, no lo sé lo que me pasa, pero es bueno, sabía que era bueno, me duró como unos 10-15 segundos. Y claro, eso fue ya que me dejó en shock. No sé qué está pasando aquí. Pero claro, tenía una certeza, al salir de esa misa, tenía la certeza de que Dios estaba de una forma que yo no podía comprender en la Eucaristía y de que era amor, que me había buscado y sin yo merecérmelo y por su misericordia me había llevado a confesarme, a perdonarme. Salió al encuentro, antes de que yo pudiera, es como en la parábola del hijo pródigo, antes de que yo pudiera ir a decir, me arrepiento, bueno, cuando llega el hijo pródigo y el padre lo interrumpe y le da un abrazo, pues lo mismo, pero yo es que ni siquiera había abierto la boca, pero a mí me cogió y me dijo, ven aquí, me ahorró mucho tiempo, y decía, hasta que yo encuentre ahora, me ahorró mucho tiempo, y claro, ya mi vida cambió desde ese momento radicalmente, porque de repente tenía mucha paz he encontrado esto que estaba buscando, la verdad, la tiene la Iglesia Católica, y además que ese Dios todopoderoso, fuera del universo, esté de una forma que yo no puedo comprender, ni me hace falta, pero esté en la Eucaristía, en un trocito de pan, hace que cualquier otra cosa, cualquier otro dogma de fe para mí sea nada, sea pecado. No, eso es tan grandioso, tan maravilloso, que es que cualquier otra cosa no tengo problema para creerme. Me dice la Inmaculada Concepción, ahora mismo, lo que quieras, sin problema. Entonces, claro, ya cambió todo y me dio un hambre de conocer a Dios. Ahora yo de repente todos los demás conocimientos, todo lo demás que yo estaba, que si con física cuántica, que con historia, que si me parecían una cosa totalmente secundaria y yo quería conocer a Dios. Entonces empecé pues con Sagrada Escritura, el catecismo, vidas de santos, y para todas esas preguntas y todos esos problemas que yo ponía objeciones a la Iglesia, hay para todo, hay respuestas para todo, perfectamente lógicas y sensatas. Lo que pasa es que yo no me había molestado de verdad en escucharlas. También había escuchado esas respuestas por parte de quien ataca a la Iglesia. No me había molestado en ir a escuchar de quien yo quería tener una respuesta. Y claro, a partir de ahí, pues yo empiezo a investigar y también me encuentro, me llama mucho la atención las apariciones marianas. Me encontré con una de las apariciones marianas que hay hoy en día, que son las de Medjugorje. Me llamaron mucho la atención, yo quería ir, no podía. Y la Virgen ahí daba unos mensajes que los da siempre, y no es que diga nada nuevo, pero lo repite con mucha constancia. Una era en la Eucaristía, que eso no me lo tenía que decir porque lo tenía yo muy claro. De hecho, los primeros 2 meses, con la palabra de Dios no, pero con la Eucaristía tuve esa experiencia, la tuve durante 7-8 veces, que yo no las conté porque digo, a lo mejor esto se repite siempre, no lo sé. Pero empecé a hacerle caso a la Virgen, porque yo decía, yo con mis pensamientos y mi lógica me ha llevado a un sitio muy malo, a un error muy grande, y ahora voy a confiar en Dios, lo entienda o no lo entienda, voy a confiar en Dios y en la Virgen también. Y entonces empecé a hacerlo, empecé a hacer ayunos los miércoles y los viernes a pan y agua, empecé a hacer el rosario diario, me consagré al Inmaculado Corazón, a leer la Biblia, etc. Claro, esto en mi ambiente y en mi casa era una locura, ¿no?
mi mujer, pues, de repente, a lo mejor salía, me veía rezando el rosario de rodillas y decía, ¿esto qué es? Empezó a haber un cambio en mi vida a nivel exterior muy grande. Y yo, que no me callo ni bajo de agua, que no soy capaz de hacer una sorpresa porque quiero contarlo todo, pues yo que me había encontrado con esto, que tenía, que como dices, que sé cómo me encuentro una mina de oro, y a la persona que quieras se lo quieras contar. Bueno, esto es muchísimo más grande que una mina de oro, pero sabía que no podía ir a ella y decirle de repente, yo que me estoy riendo de cosas que tú creías, que no creías, etcétera, etcétera, de repente yo estoy iluminado, sé la verdad cuál es, y te la tienes que creer y tienes que cambiar tu vida. Eso no funciona, es una cosa personal, pero además no... Yo creo que tuve que tener una gracia al Señor porque yo por mí solo no soy capaz de contenerme tanto. Pero lo que hice era, pues, ¿qué es lo que te pide también Jesús siempre? Es un cambio para ti, interior. No que vaya a cambiar los demás, sino que te cambies tú. Y entonces en ese cambio, pues, mi mujer iba observando, iba viendo, y de vez en cuando, claro, se hacía preguntas y me preguntaba. Entonces en ese momento yo, ¡wow!, todo lo que podía sobre esa pregunta, pero no, nada más. Ya luego me paraba hasta la siguiente pregunta que llegara de ella. Durante esos 2 primeros meses también tuve creo que es una gracia especial porque sentía muchísima misericordia. Una cosa que ahora no hago. Misericordia, no era capaz de juzgar a nadie. Tengo claro que yo no soy quien para juzgar a nadie, ¿no? Pero ahí es que justificaba todo, justificaba cualquier conducta, cualquier persona era capaz de justificarlo y de verlo con misericordia. Eso también a mi mujer le chocó, porque claro, de conversaciones en las que ella a lo mejor decía, oye, pues es que a lo mejor un asesino en serie que decía, pues a lo mejor ha tenido una infancia muy mala, etcétera, y yo venía con mi super razonamiento y mi lógica, y qué culpa tienen las víctimas, y qué no sé cuál, todo este tipo de cosas que no te llevan a tener esa misericordia. Pues claro, cuando ahora yo soy el que argumento así, pues dice, esto, aquí hay un cambio, aquí pasa algo. Esto no es que haya salido un libro y tal, porque está cambiando interiormente. Por ejemplo, también otro cambio fue que yo no me llevaba bien con mi hermana, no me apetecía tampoco verla, era como, bueno, son mis hermanas, pero no quiero. Y de la noche a la mañana, pues de repente quiero ver a mis hermanas, me preocupo por ellas, quiero ir a verlas, etcétera, etcétera. Y claro, eso exigía un cambio de verdad interior, no puede ser una fachada y una hipocresía. Y eso lo estaba viendo mi mujer, y entonces más íbamos quedándose como diciendo, aquí qué pasa, aquí esto no puede ser mentira. Y luego, fíjate, pues eso, pues cuando te acercas a la gente de verdad y sin prejuicio, pues he podido conocer de verdad a mi hermana y lo maravillosas que son y lo que hacen, y cuando te cierras en ti, pues no te pierdes muchas cosas. Entonces, bueno, mi mujer hubo un momento en el que dijo que no iba a acompañar a misa. Yo no quería imponer nada en casa tampoco, porque no hay que imponerlo tampoco, pero que menos en esa situación. Pero mi mujer empezó a acompañarnos y empezó a sentir también ella un poco como una vuelta a casa, como lo cuenta ella, porque bueno, ella hasta la adolescencia sí que había vivido en el cristianismo, por lo menos era luterana, pero en el cristianismo, y entonces para ella era como volver a casa. Y hubo un momento en el que fui a hacer una consagración al Inmaculado Corazón de María, y mi mujer dijo que me iba a acompañar. Entonces, durante la consagración te comprometes también a rezar el rosario a diario. Entonces mi mujer empezó a rezar el rosario diario, y ella dice que también vio cómo se iba transformando un poco. Lo digo porque esto facilitó mucho en mi casa la vida para todo, porque empezamos a poner a Dios en el centro de nuestra vida, para la educación, para los hijos, y fue un apoyo muy grande para mí, porque yo había cosas que yo quería hacer, que quería vivir dentro de la fe, que sin un apoyo en casa es muy difícil, y eso también me lo regala el Señor, porque yo creo que a lo mejor porque soy muy blandito y no sería capaz de llevar algo más duro que eso. Pero bueno, empezamos a ordenar, ella empezó a ordenar mi vida, nos casamos por la iglesia, empezó a cambiar la vida mucho. Entonces, sobre todo,
en la Eucaristía, que fue donde yo me encontré al Señor, al Dios vivo, donde yo no creo en la Eucaristía, porque a mí me consta, yo no tengo que tener fe, yo lo sé que es verdad y que está ahí y que nos espera y que en la adoración te va transformando el corazón. También hubo una gracia muy desagradable, pero que es una gran gracia, que recibí, que tengo que contar porque creo que hay menos testimonios sobre eso y creo que es importante que se sepa. Yo al empezar a investigar otra vez sobre todas las cuestiones de la fe, de la Iglesia, etcétera, volvía a los pecados, al pecado de palabra, obra y omisión, etcétera, y empecé a cuestionarme también si yo estaba recibiendo bien al Señor cuando comulgaba. Y me lo dejó el Señor muy claro. Y cuál es la línea en la que no debemos recibir al Señor, la línea que no se puede traspasar. Y fue de la siguiente forma. Había un triduo en mi pueblo, y entonces el primer día de misa, antes de ir a la misa, me vino un pensamiento de un pecado mortal a la cabeza. Bueno, ¿cómo pueden llegar pensamientos? Pero lo coges, lo rechazas y no hay problema, y ya está, ha llegado, tal, como viene se va, no hay problema. Fui a ese día a misa, comulgué con tranquilidad. Al día siguiente, que había otra misa, me volvió a llegar esta idea a la cabeza, y ahí le di acogida en mi corazón. Ahí no lo rechacé, incluso pensé, bueno, pues si se da, pues tampoco pasa nada, no me voy a oponer mucho. Le di acogida ahí en mi corazón. Entonces, claro, esa línea de incluso sin cometer un pecado mortal, pero ya cogiéndolo en tu corazón, yo me fui a comulgar. Y entonces estaba tranquilo porque yo pensaba, bueno, ayer llegó ese pensamiento a la cabeza, hoy ha llegado también, no veía bien clara ahí la diferencia y digo, pues no pasa nada. Fui a comulgar y cuando el sacerdote me puso la hostia consagrada en la lengua, pues me pasó algo que sería un poquito todo lo contrario a la experiencia que tuve de ese amor. Y es que de repente sentí un vacío total, una falta de todo tipo de sensación y sentimiento y de amor de Dios, todo. O sea, estaba un vacío total en mi cuerpo que en ese momento me volví al banco solo. En ese momento estaba pensando, esta sensación, esta falta total de amor es un infierno, si se da, pues es por la eternidad, esto es un infierno solo. Solo con eso ya no, es un infierno, tener esta falta total, porque no nos damos cuenta de que hay una llamita de amor en nuestro corazón siempre, porque no la notamos porque como la tenemos siempre ya es como el latido del corazón, que no lo escuchas, pues eso no lo tienes, pero incluso cuando estás muy triste, cuando estás muy enfadado, eso sigue ahí y no nos damos cuenta. Y yo tuve esa suerte, esa gracia recibí de ver cómo se apagaba y ver lo horrible que es. Entonces, después de haciendo unos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que lo estaba haciendo online con el Instituto del Verbo Encarnado, se habla del infierno y cuentan un poco la experiencia de Santa Faustina Kowalska, que lo visitó y cuenta las siete penas. La primera pena es la ausencia total de Dios. Y yo cuando lo estaba viendo, digo, eso es lo que yo he sentido, eso es lo que yo he podido ver, eso es un infierno ya, solo con eso es un infierno. Entonces yo quiero contarlo, quiero que se sepa que es mucho más importante que mi testimonio, si yo me he convertido, lo que hago yo ahora os dejo de hacer, porque puede ser que haya gente que esté recibiendo de esa forma al Señor y estoy convencido que sufre, que no es bueno, y como dice San Pablo, quien recibe el cuerpo de Cristo indignamente está comiendo su propia condena, y tendremos que tener saber lo que estamos haciendo, ser muy conscientes, ir con mucha reverencia y con el corazón limpio. Y entonces, bueno, pues que se sepa y que quien tenga la responsabilidad de comunicárselo a su hijo o a los catecúmenos o a su parroquia también, que lo cuente porque podemos estar haciendo una cosa mucho peor de lo que nos pensamos. Y además tener una respuesta muy clara
cuando Jesús dice quien coma de este cuerpo, ¿no? Tendrá el reino de los cielos, claro, porque se supone que tú para poder comer ese cuerpo no puedes tener pecados mortales. Si tú lo comes es porque no tienes pecados mortales, tienes el cielo garantizado, te lo garantiza el Señor, pero no puedes tenerlo ni siquiera en tu corazón, y eso ya es más difícil, ¿eh? Una de las cosas que yo me iba encontrando durante mi búsqueda es que muchas veces él se rechazaba el cristianismo porque es muy exigente, te exige mucho y no quieres. Hay muchísimas otras opciones mucho más cómodas. Lo que pasa es que te da mucho menos. Te exige un esfuerzo mayor, pero te da muchísimo más. Ya no es, yo puedo tener momentos más malos y más buenos ahora. El Señor al principio como que me dio muchos caramelitos porque era un bebé en el camino de la fe. Luego ya me lo ha ido quitando, ya tienes que luchar tú más y tienes momentos buenos y malos, pero nunca estás solo y nunca tienes ese vacío y sabes por dónde vas, hacia dónde vas, tienes esa tranquilidad, esa seguridad. Entonces eso, o ese amor, poder llegar a sentir ese amor de Dios, ese ser que está fuera del universo, todopoderoso, que sabes que de cada uno de sus hijos se preocupa y se ocupa, y que lo está viendo, y que está deseando, te deja, te respeta tu voluntad y tu libertad, pero está deseando que vuelvas porque como padre que es, y está deseando, y si nos ponemos a tiro, si vamos con la suficiente humildad, creo yo, ¿no? Que busca haya, ¿no? Dice la Escritura, si vas con humildad, buscando la verdad y aceptando las consecuencias de eso que pueden tener en tu vida, yo creo que Dios se va a hacer presente y te lo va a poner claro y lo va a poder, si no es con esta experiencia, es con otra. Claro, esto, yo empecé a contarlo a las personas con las que tenía más contacto en ese momento, empecé a llamarles para decirles, oye, de repente porque me va a llamar y te voy a decir que no porque voy a misa, por ejemplo. Tenía que contarlo, oye, que he tenido un cambio y las reacciones normalmente, al principio muchas veces incredulidad. Hace poco, con un testimonio, un amigo mío tuvo que cortarlo para decir, oye, ¿esto es una broma? Otro vino a mi casa para decir, oye, ¿aquí qué pasa? ¿Aquí ha pasado algo? Y seguro que cuando hay mucha gente que me conoce, pero que no ya pierde el contacto, que ve esto, no va a dar crédito. Una de las últimas chicas a la que se contó una amiga mía de la universidad, decía, espérate que me voy a cerrar la boca porque es que no creo que tú me estés contando esto. Entonces, la reacción, hubo de todo, hubo reacciones buenas y, bueno, no ha habido ninguna reacción mala. En realidad mala no ha habido. Pues te pueden ver como estés loco o no sé. Saben que no estoy en una secta, que me he metido, que me han lavado la cabeza porque esto ha sido un proceso solo, ha sido una cosa mía particular. Pero asombra mucho porque yo era muy ateo, practicante, muy convencido y atacaba a otro tipo de creencias, porque ese ateo también al final es una creencia. Y luego también pues ha hecho que para otras personas al verlo también le ayude a fortalecer su fe o a volver a la fe o a acercarse un poquito más. Mi padre había vuelto, estaba más cerca ya del Señor, pero a través de ver, por ejemplo, esa especie de reconciliación con mi hermana, el que estábamos otra vez unidos, eso que seguro para él tenía que ser un sufrimiento, y yo que lo voy comprendiendo un poquito porque yo ahora soy padre y veo cómo sufro yo cuando mis hijos no están bien. Y digo que para Dios será lo mismo cada vez que nosotros estamos mal con cualquiera, porque también todos son sus hijos y todos somos hermanos, entonces tiene que ser un sufrimiento. Pues para él fue una alegría grande y se acercó aún más a la iglesia, está ahora en Cáritas, también se acercó más a los sacramentos.
Entonces, bueno, el impacto que tiene, claro, esto Dios no lo hizo solo para mí, no era una cosa, esto es para más. Yo cada vez voy viendo más el impacto, por ejemplo, en mis hijos también. En mi hijo el impacto es muy grande. Pero también hay otras personas cercanas o incluso personas lejanas, porque, claro, cuando te pones a vivir de cara a Dios, tú empiezas a hacer otras cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tuvimos unos chicos 6 meses de acogida y Dios me ha permitido ver la conversión de uno de esos chicos en directo, en mi casa. Mi mujer hace poco se hizo oficialmente católica y bueno, tiene un fervor ahora que ya la quisiera, la quisiera pillar yo. Y también decir también una cosa, que no quiero que se me olvide. Mi mujer tenía una creencia protestante, pero al principio de mi conversión, yo veo que el Señor está en todas partes, en todos sus hijos, y derrama gracia en todos, esté donde esté. Yo era ateo y me llegó una, ¿no? Pero yo veía a ella, incluso cuando yo estaba muy convencido de que la Eucaristía es real, yo veía a ella que ella en vivir la fe, en vivirla, que al final lo que tienes que tener es amor y misericordia hacia los demás, ella iba muy por delante. Yo en concepto a lo mejor yo podría haber averiguado la verdad, podría saber, pero en ella desde su protestantismo iba muy lejos, tenía que ir yo a buscarla todavía. Entonces, bueno, pues hermanos en Cristo también, que a veces nos fijamos más en lo que nos separa que en lo que nos une. Y yo que tengo, es que claro, la Eucaristía para mí, que fuera del catolicismo, ¿no? Bueno, los ortodoxos, pues es como es un símbolo, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues no puedo decir ahí no está la verdad y da igual. Bueno, puede ser un símbolo, te lo puedes tomar como quieras. No, esa es la verdad, pero ¿en qué se traduce la verdad? Porque si yo voy a hago adoración y le digo al Señor qué bueno eres, qué grande eres, y después no perdono al de al lado, no lo estoy viviendo. Entonces, bueno, ese impacto también lo pudo a lo mejor ver ella, y a lo mejor que era capaz de también de no solo de no imponer la idea, de mi idea, sino, o las verdades, no de imponerlas, pero de ver con una perspectiva un poquito más amplia de realmente a quién tiene al lado. Y entonces también esa perspectiva yo cuando lo cuento a la gente, sobre todo la mayoría de mis amigos eran ateos por lo menos o practicantes, ¿no? Porque a lo mejor puede decir, bueno, yo sí estoy bautizado como yo, pero como si no lo estuviera. Pues claro, yo también los puedo comprender mucho. Yo ahora mismo rezo por amigos, rezo por la conversión de mucha gente, ¿no? Porque espero, aunque sea el último segundo de su vida, que acepten al Señor y que puedan irse a la eternidad con Él. Pero entiendo también su postura y no puedo, lo mismo que hice con mi mujer, no puedo ir a decirle, mira, es que esto es la verdad, yo te puedo contar, mira, esto es lo que me ha pasado a mí, este es mi testimonio y tú ya haz con él lo que quieras. Dios, claro, para nosotros ahora mismo, Dios es el centro de nuestra vida de cada día. Entonces, eso se traduce en oración, en sacramento, y luego en otros hechos concretos como puede ser, pues por ejemplo, intentamos ayudar en 2 parroquias, lo que podemos. Mi hijo es monaguillo, estamos intentando colaborar también con Mary's Meals, intentamos ayudar al Señor, a su hijo, como podemos, y luego, por ejemplo, pues también a dar a conocer su verdad. Yo estoy ahora dando unas pequeñas catequesis también en la parroquia, y estamos, pues bueno, para mí los viajes son peregrinaciones. Lo único que tengo ganas de hacer ahora mismo son peregrinaciones y encontrarme más cerca otra vez con el Señor y sobre todo con la Virgen. Ahora vamos camino de Lourdes, pero hemos estado con los niños en Fátima, en Medagravandal,
hemos estado en Medjugorje. En Medjugorje, de todas las experiencias que hemos tenido, ha sido la experiencia más espiritual, ha sido una maravilla. Ha sido tocar un poquito el cielo antes de llegar, de cómo con el grupo que hemos tenido era todo pues como deberíamos de ser siempre todos, de no pensar más del otro, no poner tu ego por delante, ayudarse. Pues eso que a veces que podría a lo mejor ser más fácil, pero por nosotros y nuestro ego a lo mejor no lo hacemos, pues lo hemos podido vivir allí. Hemos recibido también otro tipo de gracias allí también, respuestas también. Entonces, como mi vida ahora mismo es el Señor, yo lo intento buscar todo lo que puedo. Entonces en las peregrinaciones me acerco, me ayuda, son acercamiento espiritual. Sé que está en la Eucaristía y voy, ¿no? Pero a veces el moverte, el ponerte en camino, te ayuda a encontrarte más. Evidentemente esto es un camino, esto es un proceso, hay días malos, no siempre consigues lo que quieres, pues intentamos también ayudar dentro de lo que podemos pues a personas que están fuera, personas que están cerca, en la familia, y luego intentas poner a lo mejor un pequeñito escaparate, por si a alguien parece que le gusta, pues ya puede a lo mejor venir y preguntar. No vamos a buscar gente porque creo que eso puede generar un rechazo, ¿no? Oye, porque claro, y decirle a alguien, oye, ¿sabes que Jesús te ama? Pues yo sé que desde mi perspectiva anterior cómo suena eso, el rechazo que crea, entonces no hacemos eso, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el chico este que tuvimos, pues empezó a tener, bueno, me pasaron varias cosas, tuve también varias experiencias, pero empezó a preguntar y a querer y tal, y entonces, qué bien, gracias Señor que me da la oportunidad de poder ser testigo también con él. Y ese chico, por ejemplo, pues tuvo un cambio brutal, pasó de vivir casi en la calle a estar ahora mismo pues en el cenáculo, en Fátima, viviendo en Fátima, queriendo dedicarse a los demás, a dar testimonio y a ayudar a otras personas. Claro, tú ves eso y dices, yo, evidentemente no por mí, pero es darle gracias al Señor por poder verlo. Eso es que es un esfuerzo, pero es que ver ese tipo de cosas es un regalo, te da regalos. Tú te esfuerzas por el Señor y el Señor te lo devuelve. Te lo devolverá en la otra vida más todavía, pero aquí también, aquí puedes verlo. Entonces, pues intentar ser agradecidos con el Señor, con todas las gracias que nos va dando, porque no es ni medio normal. Y seguir en el proceso, porque eso también me he dado cuenta. El Señor te espera y sabe tus debilidades. Y sabes que tú no puedes ser un santo de la noche a la mañana. Y también he visto ese proceso. Por ejemplo, una cosa que no he contado, yo cuando tuve esta búsqueda, yo tenía un mapa turístico LGTB. Y yo lo mantuve varios meses. Y te espera. Y tienes siempre, pues a veces, pues claro, es que a ver, y económicamente, y esto y tal, y te espera, y te entiende como padre, pero espera también de ti. Entonces, si tú te pones en camino, si tú quieres, él sabe lo que tardas, pero te tienes que poner en camino. Y eso también lo voy viendo en el Señor, que está presente por cómo va actuando, porque tiene que también respeta nuestra voluntad y sabe nuestras debilidades y cómo somos, pero cómo va actuando poco a poco también y va puliendo. Yo todavía soy un diamante bruto, me tiene que pulir mucho, un diamante brutísimo. Pero bueno, pero tengo esa esperanza en él que digo, bueno, tú lo tendrás que hacer, y yo me pongo en camino, y por eso intentamos tener presente y que el camino sea de nuestra vida ahora mismo es hacia Dios. Si alguien se apunta, pues lo acogemos. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos.
cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.